Señor, te damos gracias por todo lo que estás haciendo. Te pedimos, Señor, que podamos estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que en esta tarde, Padre Santo, nos ayudes a estar concentrados, Señor, en escuchar tu voz. Queremos, Padre, que nos hable. Necesitamos de ti, de la guía del Espíritu Santo. Por favor, Señor, háblanos. Queremos crecer, queremos ser exhortados por ti, Señor. Y la única forma, Señor, que tenemos es a través de tu palabra, Señor. También ayúdanos no solamente a ser oidores, sino que, Padre amado, poder poner en práctica como lo vamos a aprender hoy, porque es lo que tú esperas de tus hijos, que podamos obedecer tus mandatos. Señor, ayúdanos, por favor. Dejamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme, hermanos, a Hebreos, capítulo 12. Vamos a estar leyendo el versículo 1 hasta el versículo 11, que será el estudio del día de hoy. Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, versículo 3, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo os dijere diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Acá está la palabra del Señor y como ustedes ya pudieron observar, la semana pasada terminamos el capítulo 11 con aquellos héroes de la fe, como se les llama, aquellas personas, aquellos hermanos que corrieron la carrera antes que nosotros. Y estos hermanos que corrieron la carrera antes de nosotros nos están dejando un camino a seguir. Y ese camino, hermano, tú ya lo sabes, no es fácil. Es un camino difícil. Es más, este camino que a ellos se les prometió que iban a llegar a una meta, no llegaron. No llegaron. Pero se sostuvieron como ¿quién? Como quien se sostiene en el invisible. Se sostenían en Dios. Ahí estaban su fuerza, ahí estaban su esperanza. Entonces acá en el versículo 1 en adelante, el autor nos va a exhortar a que observemos a aquellos que caminaron antes que nosotros, para que no decaigamos. Por eso el versículo 1 dice, por tanto, ¿qué? Por todo lo del versículo 11. Nosotros también, teniendo alrededor de nuestro tan grande nube de testigos. Y esto directamente le está diciendo a la iglesia, ahí, que miren esa nube de testigos, esos que corrieron, esa gran multitud de fieles, y podamos imitar su fe. Y en Hebreos 11 nos presenta esa nube de testigos. Y no es que esta nube de testigos ellos nos miran a nosotros, sino la idea es que nosotros los miremos a ellos para recibir su aliento, ya que ellos alcanzaron ya el testimonio. Ellos ya no están con nosotros, pero ellos ya alcanzaron su testimonio de fidelidad en Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Tú quieres decir, bueno, ¿cómo es el caminar por fe? Lee Hebreos 11. Y medita, y estudia, y examina qué pasaron estos hermanos que estuvieron antes de nosotros en la vida cristiana y cómo lo pasaron. Si tú ves rápidamente, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de piel, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la vida cristiana. Dentro de todo,
la iglesia hoy en día está muy cómoda. Y eso es bueno y es malo. Es bueno porque, gloria a Dios, que el Señor nos cuida hoy. No estamos viviendo en la iglesia perseguida como lo están viviendo muchos países en Asia. Pero es malo porque eso nos va a ¿qué cosa? Nos va desanimando, nos va enfriando, nos va poniendo cómodos. Total, ya va a venir la iglesia, un ticket más del fin de semana, ya está. Por eso el autor dice en el versículo 1, despojémonos. Y en el original es, tiren esa ropa pesada que está contaminada por el pecado, que no nos deja avanzar debido a su peso. Y como consecuencia no podemos ascender. Hermano, la vida cristiana, para que tengamos esto en mente, por todo lo que viene aquí adelante, la vida cristiana es una carrera, ¿cierto? Todos sabemos, es una carrera. Pero nosotros pensamos las carreras como las que nosotros vemos en los maratones, etc. Pero la vida cristiana no es una carrera vertical. Nuestra vida cristiana es una carrera horizontal. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es nuestro destino final? No es allá el Polo Sur, ni el Polo Norte. ¿Dónde es nuestro destino final? El cielo. Entonces, ¿cómo es tu carrera? ¿Hacia dónde va tu carrera? ¿Dónde está Cristo Jesús hoy? A la diestra del Padre, ¿cierto? Entonces, por eso el autor dice, puesto los ojos hacia arriba. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces dice, corramos la carrera en forma vertical, hacia allá. La vida cristiana nuestra debe ser así, corriendo. Eso es lo que apunta acá, dice, despojémonos de todo peso. Cuando dice despojémonos, como dije, esa ropa pesada. Vieron que hoy día llovió mucho. Imagínense ustedes, entran a una pista de carrera, con un abrigo bien grandote por el frío y bien mojado por la lluvia y con zapatos de agua. ¿Cómo vas a correr? ¿Cuánto vas a durar? A los poquitos metros ya te vas a cansar. No te vas a cansar porque tu estado físico es malo, sino que porque llevas mucha carga encima. Por eso el autor dice, si ustedes van a correr la carrera cristiana, cuya meta final es Cristo, y es una carrera que va hacia arriba, ustedes tienen que sacarse toda esa ropa que es pesada para que esa ropa pesada no los deje más pegados al suelo, sino que ahora comiencen a ascender. Ese es el original. El autor dice, ustedes tienen que comenzar a salir del mundo. Tienen que comenzar a irse de acá, hacia nuestra patria, hacia nuestro hogar, hacia la meta final. Por eso despojémonos de todo peso. El autor dice, de todo peso que nos atrae hacia la tierra, que no nos deja subir en una íntima comunión con el Señor. Y si nos libramos de ese peso, y cada uno de los que estamos acá sabe cuál es el peso, cada uno de los que estamos acá sabe lo que no te permite, lo que te arrastra, lo que te jala hacia la tierra y no te deja correr esa carrera, todos sabemos qué es, todos lo sabemos. Y el problema está que no queremos despojarnos. No queremos correr esa carrera cuya meta es Cristo y estamos anclados en la tierra. Y decimos que somos cristianos, que estamos luchando, pero al final estamos parados, estáticos, porque la ropa que tenemos, que son aquellas cosas que no me dejan ascender, me tienen acá anclado. Entonces mi vida cristiana está muy, muy fría, muy tibia. No puedo tener gozo, no estoy creciendo, estoy siempre igual, no avanzo, no hay intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque no estoy subiendo, no me estoy despojando, no estoy sacando esas cosas que no me dejan subir. Porque el texto dice claramente, y del pecado que nos asedia. Cuando el pecado nos abruma, no podemos mover hacia donde Dios nos llama. Por eso dice, corramos. ¿Qué es correr? Es una acción continua, ¿cierto? Yo no corro parado, yo no corro caminando, yo corro corriendo. Yo avanzo más rápido. Luego el versículo 1 termina con paciencia, la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué el autor dice con paciencia? Porque un corredor, cualquier corredor acá en la tierra, tiene una meta. Pueden ser 100 metros, 1000 metros, 10, lo que sea. Hay una meta. Entonces tiene un inicio y tiene un final. Ningún corredor le dice, tú corre nomás como Forrest Gump. Corre. No.
nosotros debiéramos ser los Forrest Gump espirituales. Estamos corriendo hasta que... ¿Cuándo termina tu meta? ¿Cuándo llegas a la meta? ¿Cuándo? Cuando el Señor te llama. Cuando te dice, Señor, has llegado a la meta. Has peleado la batalla. Has guardado la fe. Hasta ese momento. Por eso nosotros, hermanos, debemos poner los ojos en la idea de esos caballos de carrera que tienen por ambos lados esas, no sé cómo se llama, alguien que me ayude aquí, no sé, ojeras que ponen. ¿Ah? Bueno, ustedes saben a lo que me refiero. ¿Qué hace el caballo? No mira para el lado. No mira, no puede. Entonces, corre. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor dice, basta. ¿Te das cuenta? Hermano, eso es la carrera cristiana, eso es la vida cristiana. Por eso nosotros no podemos decir que la vida cristiana es aburrida, es una vida monótona, una vida... No, la vida cristiana es acción, es correr constantemente. Cuando yo, un día, que yo deje de correr, 1 Corintios capítulo 9, versículos finales, 27 en adelante. Cuando un día dejo de correr, dejo de pelear y dejo de luchar, ¿qué pasa con el viejo hombre? Te hace pedazo. Un día que dejo de correr, ya soy presa fácil del monstruo que vive dentro de mí. ¿Te das cuenta por qué la vida cristiana es dinámica? Hermano, no debe haber un día, ni de lunes ni a domingo, que yo baje mis brazos espiritualmente. No puedo. Soy presa fácil de mí mismo, primeramente, de mis concupiscencias, como dice Pablo, de mis propias concupiscencias. Entonces la vida cristiana es dinámica. La carrera cristiana, por eso el autor dice, corramos con paciencia. ¿Por qué correr con paciencia? Porque la carrera cristiana es larga. Es larga. No es una carrera corta. Muchas veces dura. Por eso dice con paciencia. Y termina solamente cuando el Señor nos lleva. Mira 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. El creyente está corriendo la carrera de la fe constantemente, nunca deja de hacerlo, ya que nuestra vida es dinámica, diaria. Comunión con Dios. Y aquí está el versículo 2. Volvemos a Hebreos capítulo 12 y el versículo clave que nosotros lo sabemos de memoria. Puesto los ojos en Jesús. Ahí está. Entonces, como nuestra carrera, ya vimos la idea, es hacia arriba, no es hacia abajo, yo debo sacarme de todo ese peso de pecado que me deja y que me jala a la tierra y debo despojarme de ello para poder subir. Pero mientras voy subiendo, ¿dónde debe estar puesta mi mirada? Dice el autor, en Jesús, en el cielo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto significa mirando intensamente, fijamente, es decir, no dejando nunca de prestarle atención, no desviar la mirada. Cuando estamos corriendo la carrera cristiana, ¿qué pasa, hermano? Nos vemos tentados a mirar otra meta. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas carreras puede correr un corredor para que llegue a la meta? Una. Si un corredor empieza a correr una maratón, pero resulta que en cada ciudad hay un maratón y él va a decir, bueno, ahora me voy a Chicago, y va a decir, no, ahora está en Boston, y va a meta, ¿qué va a hacer al final? No va a terminar ninguna carrera. Va a andar dando vueltas ahí, una meta, otra meta, otra meta. ¿Qué es lo que está diciendo acá el autor? Está diciendo, no dejar nunca de prestarle atención, no desviar nuestra mirada. Cuando corremos nuestra carrera cristiana nos vemos tentados a mirar otra meta. Y cuando comenzamos a mirar otra meta y comenzamos a correr para allá, metas. Esas metas son metas, podríamos decir, humanas, materiales, físicas, etc. Recuerden que nuestra meta es espiritual. Pero cuando dejamos de ver esa meta espiritual, ya dejo de poner los ojos en Jesús y nos tentamos y nos vemos tentados a poner nuestra mirada en otras metas terrenales, ¿qué va a pasar con mi vida espiritual? Voy a empezar a decaer, me voy a empezar a desanimar, a cansar espiritualmente. Por eso el autor nos anima a poner la mirada en la meta hacia la cual avanza el cielo. Si estamos corriendo la carrera de la fe y nuestra mirada está puesta en la meta material,
nos vamos a ver tentados a dejar de correr hacia Cristo. Entonces Él ya no es la meta. Ya no es la meta. La meta ahora es baja. ¿Te das cuenta? Ya mi meta no es eterna, ya mi meta no es Cristo, ya mi meta ahora es lo terrenal. Lo cual no está mal, hermano. Por supuesto que no está mal. Tenemos que ser responsables nosotros, con nuestra familia, con todo, y necesitamos cosas para vivir. Pero cuando eso es la meta de tu vida, ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces nuestra meta está, bueno, un mejor trabajo, una mejor situación, una mejor universidad a mis hijos, una mejor meta. Entonces mi vida cristiana ya no está puesta allá, sino que está puesta en las cosas de acá abajo, lo cual no está mal, pero es nuestra meta y no debe ser nuestra meta. Por eso el autor nos manda a poner nuestra mirada en Cristo. Y dice el texto, el autor y consumador de la fe. Jesús es presentado aquí como el que ha abierto el sendero de la fe y el mismo que corrió la carrera hasta el final. Y en el original se puede leer, en el origen de la fe que es Jesús, ya que Él es el fundador de la fe. Él sufrió, dice el texto, versículo 2, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Morir crucificado era un castigo cruel, reservado ¿para quiénes? Para lo peor de la sociedad, lo más ruin y bajo, ladrones, esclavos, homicidas, aquellos que morían en una cruz de vergüenza, era lo peor entre las personas. Por eso dice, Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Mire qué interesante esa palabra, menospreciando el oprobio. Vamos a llegar ahí. Isaías 53 nos da la idea del sufrimiento de Jesús. Isaías 53, versículos 10 y 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mire lo que está diciendo, el cual por el gozo delante de él, Jesús al hablarle a sus discípulos en el aposento alto, les comparte su deseo de sufrir, su gozo está en eso. Qué interesante. Para que su gozo sea completo y su oración sumo sacerdotal sea cumplida, Él le dice que su gozo será puesto delante de Él. ¿Qué gozo estaba puesto delante de Él? El gozo de establecer su reino y de salvar a los suyos. Solo si eres salvo vas a experimentar ese gozo. ¿Te das cuenta que en la cruz el Señor, cuando estaba sufriendo el Señor, dice que Él disfrutó, experimentó gozo en esa situación? ¿Por qué? Porque como consecuencia de esa situación, Él podría traer a los suyos. ¿Te das cuenta? Gozo en pleno momento más crítico de tu vida, se puede decir así. Juan 15:11. Estas cosas os he dado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mi gozo en la adversidad esté en vosotros. Por eso, como dije anteriormente, la única forma en que tú puedas disfrutar el verdadero gozo en la persecución, el verdadero gozo en la prueba, el verdadero gozo en las situaciones bien complejas, es que el Espíritu Santo esté en ti. De otra forma, es imposible. Por eso el fruto del Espíritu es gozo. ¿Pero qué gozo? El gozo que Cristo nos dio cuando Él estaba sufriendo por ti y por mí, porque Él lo hizo en gozo. Juan 17:13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Qué interesante. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros su pobreza fuiste enriquecidos. Jesús eligió la muerte más vergonzosa en la cruz, en vez del gozo eterno que disfrutaba siendo adorados por ángeles. Por eso el versículo 2, volvemos a Hebreo, dice, menospreciando el oprobio, y ese versículo, la parte que yo quería compartir con ustedes, en original es mirar hacia arriba de algo, es decir, indiferencia. Mire qué interesante. Y esto, hermano, nos debe ayudar a nosotros a vivir la vida cristiana, para que nos despojemos de ese peso, de ese peso del yo mismo que tenemos, que no nos deja avanzar. Porque cuando digo ese peso del yo mismo es
pobre de mí, yo y todo más, yo, y como yo no puedo avanzar. Porque me cargo tanto con yo, que no puedo despojarme del yo. Y no puedo ascender a una comunión. Por eso el Señor dice, mire que menospreciando, Él menospreció su propio sufrimiento. Como le dije, en el original es mirar desde arriba algo, es decir, con indiferencia. El Señor consideró como poca cosa la vergüenza que estaba pasando en la cruz. ¿Qué? Hermano, ¿tú te imaginas que seas expuesto públicamente desnudo como un delincuente siendo que eres inocente? Pero acá, lo que nos está diciendo cuando dice menospreció, Él consideró como poca cosa esa vergüenza que estaba pasando. No le hizo caso, ya que su corazón estaba lleno de gozo obedeciendo a Dios. Hermano, esto nos debe a nosotros dar luz para decir, yo tengo que correr la carrera cristiana ahora como Cristo lo hizo. Porque nosotros no hemos llegado hasta el sufrimiento de Cristo, siendo que Él marcó el camino y Él lo hizo con gozo. Mateo 27:40, y diciendo lo que estaban cerca de Él, porque quiero que veamos eso para que después nos enfoquemos en el gozo, que es lo que le decían: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. Mira, las Américas le leí. Lucas 23:35. La gente estaba allí mirando y hasta las autoridades se burlaban de él, diciendo, ¿salvó a otros? Que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. Los soldados también se burlaban y le daban de beber vino agrio, vinagre. ¿Te das cuenta de lo que hace el gozo de Dios en ti? Cristo está mostrando a nosotros que nosotros debemos ser los pequeños Cristos, imitadores de Cristo. Se nos manda a ser como Cristo. Podemos ver acá que el gozo de Dios está en ti también, como lo estuvo en Cristo en ese momento. Ya no debes mirar tu condición, ni lamentarte de ti mismo, ni de lo mal que estás. Como dijo un pastor que me encantó, ¿por qué nunca estás enojado? Porque no me hago caso a mí mismo. No me enredo conmigo mismo. Hermano, ese es un peso, una ropa bien pesada que no nos deja avanzar, porque nos encerramos en nosotros mismos. Pero si pones tu mirada en el reino eterno, eso trae gozo a tu corazón. Y termina el versículo 2, se sentó. Y el punto culminante es, por supuesto, el entronamiento de Jesús a la diestra de Dios. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, miren lo que hizo Él. Si Él estaba pasando la aflicción más terrible que cualquiera de nosotros haya pasado, pero lo hizo con gozo, el autor dice, consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Lo que vimos, cómo le injuriaban, no solamente era verbal, era físicamente, lo escupían, lo bofetaban. Lo clavaron en la cruz para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad. Ese es literalmente, hagan la suma. Se puede utilizar en analizar algo cuidadosamente. ¿Y qué es lo que debemos analizar? Lo que Cristo soportó en manos de los pecadores. El rechazo, la ira, la burla, el odio. Y el Señor sufrió hostilidad, maldad de los hombres perversos que solo querían matarlo. Por eso el autor nos llama acá en el versículo 3 a considerar eso, para que tomen fuerza y sigan la carrera. Puesto los ojos en Él lo hizo. Hermano, si nosotros nos empezamos a mirar más a Él y menos a nosotros, vamos a empezar a despojarnos de esa ropa pesada que no nos deja correr esa carrera vertical de comunión con el Señor, esa carrera preciosa, para que vuestro ánimo, dice, no se canse hasta desmayar. Debemos mirar el sufrimiento del Señor para entender que lo que nos está pasando es nada en comparación con lo que Él sufrió. Y esto nos da ánimo para continuar la carrera de fe que tenemos por delante. Versículo 4, porque aún, y esto, hermano, es bien complicado, porque dice acá, y esto hay que tenerlo en cuenta, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Quiere decir que lo que tú has pasado en tu vida cristiana hasta el día de hoy, aún no es suficiente. Pero ¿cómo, pastor? Usted no sabe lo que ha pasado. Aún no es suficiente. Falta.
Falta. Falta, hermano. Y después vamos a ver por qué. ¿Por qué falta? Al soportar la hostilidad de los pecadores, Cristo sufrió la muerte. Pero los receptores de esta carta, somos tú y yo, y en ese tiempo ellos, no han resistido hasta la muerte aún. Ellos no han habido soportado una persecución tan severa por su fe. Ellos todavía no hayan sufrido hasta la sangre combatiendo contra estos pecadores. El creyente debe saber que la posibilidad de ser perseguido es algo real, ya que el mismo Señor lo hizo. Por eso el autor de Hebreos le está exhortando a la congregación a que no se desanimen, ya que no están solos. El gozo de Dios está en nosotros. El gozo de Dios. Versículo 5, ya veis, ya he olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor ni desmaye cuando eres reprendido. Y ahora el Señor cambia un poquito el tema. El autor y el Señor nos va a mostrar qué es la disciplina para que entendamos. Los que son padres acá, cuando tú le hablas a tu hijo, le habla y no entiendes, tú tomas ya decisiones más drásticas, ¿cierto? No hay un padre que no lo haga. Entonces cuando tú le dices, mira, no salgas a correr con ese abrigo grande, con esos zapatos pesados, con la ropa mojada, no vayas a correr así, no. Sácate eso, despójate de eso. Y el niño sigue y sigue y sigue. ¿Qué va a pasar al momento? ¿Qué vas a hacer? Lo vas a disciplinar. Porque te estoy diciendo, no sigas corriendo así. Te estoy mostrando que Cristo, que nuestro ejemplo, lo hizo. Y Él sufrió mucho más que tú y yo. Y lo hizo con gozo. Lo hizo con gozo. Tú y yo debemos hacer lo mismo. Debemos comenzar a despojar de lo que nos ata acá a la tierra y empezar a poner nuestra mirada de verdad en Cristo Jesús. Y nuestra carrera se va a hacer más liviana. Pero si no lo queremos hacer y continuamos con lo mismo, el Señor nos da el versículo 5, donde dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres arrepentido por él. La disciplina del Señor, este texto o este término se refiere a entrenamiento de un niño. Eso es la disciplina del Señor. Como los padres terrenales disciplinaban a sus hijos, así el Señor disciplina a los suyos. Y la disciplina nos ayuda a crecer, a madurar, a fortalecer. De la misma manera que como nosotros disciplinamos a nuestros hijos para que aprendan. ¿Por qué disciplinabas a tus hijos? Si es que lo disciplinas. ¿Para qué lo haces? ¿Porque eres malo con él? ¿O porque lo amas? Porque lo amas, ¿cierto? Porque tú quieres que sea un hombre de bien, una mujer de bien, que sea una persona que cree disciplina, que cree hábitos, para que el día de mañana sea alguien que pueda tener una linda familia, alguien que pueda irle bien en la vida, en otras palabras. Eso es la disciplina. Nosotros corregimos a los niños para que lleguen un momento a ser personas de bien. Y Proverbios 3, 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga. Al que ama, como al padre al hijo a quien quiere. Volvemos a Hebreos 5, versículo 5, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Como no te canses y el Señor te va a corregir. Y mira este texto, hermano, porque el Señor, pregunto, no vamos todavía al texto. Yo te pregunto a ti primero, ¿amas al Señor? Y todos vamos a decir, yo amo al Señor. Yo amo al Señor. Ahora, la pregunta es, ¿el Señor te ama? Tú vas a decir, sí, me ama. Perfecto. Mira lo que viene. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Gran cosa, dice, es caer en manos de un Dios vivo. Así como nosotros educamos a nuestros hijos para que sean personas de bien, Dios mismo está educándonos a nosotros. Nos está educando. Y el escritor emplea la ilustración de un padre humano que enseña a su hijo para castigar a cada hijo a quien recibe, dice el texto. Y azota para castigar. Viéndolo de esta manera, ser hijo no es solo amor y pedirle. ¿Te das cuenta que la teología nuestra muchas veces está errada? Que nosotros pensamos que somos hijos y nuestro padre bonachoncito, bonito, me da todo, me ama tanto Dios. Soy su preferido. Porque me da todo lo que quiero, me trata bien. Sí, Dios es amor, pero también dice acá que Dios disciplina a sus hijos. Porque los ama, porque es amor.
Y el texto, según el texto en su original, vemos que el amor de Cristo disciplina y castiga a cada hijo que recibe. Y esto es el verdadero amor, ya que lo podemos ver con nuestra propia experiencia como padres cuando le damos a nuestros hijos la disciplina porque los amamos. No creas que severidad contradice el amor. No es así. Los padres corrigen a sus hijos y Dios mismo corrige a sus hijos porque Él los ama. Si soportáis la disciplina, versículo 7, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel el quien el padre no disciplina? Le leo esto, en nuestro contexto posmoderno, pecaminoso, queremos pensar que el amor solo en términos de condescendencia, aceptación y afirmación. Y de esa forma estamos creando monstruos consentidos que se les da todo y que al más mínimo desafío fracasan porque están tan acostumbrados a que se les cumplan todos sus caprichos y que nunca los disciplinamos que ellos después cuando crecen no pueden lidiar con la desilusión, con los desafíos, con los problemas. Por eso el autor acá es tan enfático y dice que si no somos hijos, no seremos disciplinados. Él nos dejará hundidos en nuestros pecados, nos soltará la mano para que sigamos perdidos en el mundo de tinieblas. Hijo es a quien el Padre disciplina. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a ser disciplinado por Dios? Duele y es duro. ¿Estamos dispuestos a ser disciplinados por Dios? Y eso es una evidencia real de que eres un verdadero hijo de Dios, porque sabes que al Padre te ama. Y sabes que Dios te ama tanto que Dios está dispuesto a invertir de su tiempo precioso en ti específicamente y particularmente. Hermano, eso es terrible. Porque te ama. Quiere trabajar personalmente en ti. Versículo 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. La reprensión, la amonestación, la disciplina son consideradas algo tan bueno para Dios porque nos acerca más a Él. Nos une más a Él. Una relación más estrecha entre padre e hijo. Proverbios 3:12. Porque el Señor a quien ama reprende como al padre, al hijo, en quien se deleita. Y sois bastardos y no hijos, suena más feo, en el original somos hijos ilegítimos, suena menos duro. En la mente hebrea eso es terrible, ya que un hijo que no era concebido en el matrimonio, y ahí viene, ¿sabes cómo era considerado la tradición hebrea? Como un bastardo. Un hijo que no es engendrado en el matrimonio, fuera del matrimonio, no es considerado un hijo, es considerado un bastardo. Por ende, cuando ese niño se mueve fuera de las reglas de la casa, el padre de la casa, sencillamente, ¿qué cosa? No lo va a castigar, no lo va a disciplinar. ¿Por qué? Porque no es su hijo. Porque no es su hijo. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que hace la relación de pacto que tenemos con Dios. Nos pasa a ser hijos ilegítimos a hijos legales. Y ahí está el problema, si se puede decir así. Porque ahora pertenecemos a la casa. ¿Te das cuenta? Si eres hijo de Dios, si el Señor te ha salvado, hermano, hermana, ahora perteneces a la casa de Dios y ahora te vas a mover en sus reglas. Si no las quieres obedecer, si no las queremos obedecer, Dios, como nuestro Padre, nos va a disciplinar. Nos va a disciplinar. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los amábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El Padre de los Espíritus puntualmente es Dios. Literalmente está diciendo, teníamos los padres de nuestra carne que nos disciplinaban y aunque nos disciplinaban, yo me acuerdo de mi abuela, mujer de campo, bien dura, tenía como 70 nietos también, no era para menos. Cuando se enojaba, había que correr. Lo mínimo que te quebraba en la espalda era un palo.
lo mínimo. Y si no corría, estaba caído. Esa es la disciplina, eso es la disciplina de ellos. Pero aún así la amamos. Hasta el final la amamos, es nuestra abuela. Pero no disciplinaba, pero lo hacía en ira. La disciplina muchas veces nuestra disciplina con hijos es en ira. Muchas veces nuestra disciplina con nuestros hijos es con odio, es con furia. Pero el Señor no es así. El Señor no nos disciplina con ira. No nos disciplina con furia, nos disciplina porque nos ama. Y es un amor tan puro porque Él quiere formar en ti y en mí a Cristo. Para que podamos correr esa carrera libremente y sin peso. Y podamos tener ese gozo de Cristo en nosotros y podamos mirarlo solamente a Él y dejar de tener otras metas en esta tierra. No está mal trabajar y hacer todo, eso nos corresponde. Pero si ese es el objetivo final de tu vida, hermano, Dios va a tratar contigo y conmigo. Eso es lo que está diciendo el texto. Eso es lo que está diciendo. Puestos los ojos en Jesús. Si eres cristiano, si el Espíritu Santo está en ti, esto, hermano, es clave. Tu vida no tiene que ser igual. No puede ser igual. Las cosas viejas pasaron. Ahora en Cristo son todas nuevas. Entonces ahora ya mi mirada no está más en lo caído, no está más en la tierra. Yo no, bueno, un puritano decía, voy a dedicar mi vida a conocer la gloria de Cristo. Mi vida. Y ellos dedicaban su vida. Porque mientras más conozco la gloria de Cristo, más desaparecen ante mis ojos las bellezas pintadas del mundo. Esto es una pintura caída, que parece bonito, que parece sólido, pero no se compara con nuestra meta final. Por eso digo, es necesario hacer todo acá, pero nuestra meta tiene que estar allá en lo alto. Nosotros tenemos que ir corriendo hacia arriba, dejar de estar estancados acá en la tierra porque hay cosas que no queremos soltar. Entonces el Padre dice, mi regla de mi casa es que si tú no te despojas de eso, yo voy a tratar contigo. Porque te amo. Porque quiero que te dejes ese peso de pecado. Quiero que te saques esa ropa pesada que no te deja avanzar. Qué precioso texto. Por otra parte, versículo 9, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, los amábamos. Literalmente, aunque nos castigaban, nos amamos. Un padre tiene la autoridad divina de corregir a su hijo. Si lo hace, sencillamente es porque le ama. Y si no lo hace, es porque realmente no lo ama. La disciplina es una señal de que Dios nos acepta como hijos suyos. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra, Jehová, tu Dios te da. Nuestros padres los veneramos, los amamos y eso es parte de. Por eso, hermano, ¿cuánto más nosotros debemos amar a aquel que nos corrige con un amor puro? Con un amor eterno. Deuteronomio 5:16 también lo mismo, dice, honra a tu padre y a tu madre. Hoy en día tenemos tantos padres que y esto es triste, hermano, porque dentro de iglesias hay padres que o que están fracasando en la crianza de sus hijos, tienen hijos rebeldes, irrespetuosos, atrevidos, sin valores, y el problema no son ellos, sino sus padres que no supieron llevarlos por el camino derecho, una corrección dura y bíblica. Por eso el Señor, toma el ejemplo de padres y de nuestra disciplina, porque los amamos, a su disciplina santa. Para que nosotros podamos entender, bueno, ¿qué es una disciplina? Es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. ¿Y por qué los disciplinamos? Porque los amamos, porque queremos lo mejor para ellos, porque el amor nuestro es tan grande por nuestros hijos que cuando vemos que va desviándose del camino yo tengo que traerlo de vuelta al hogar. Porque está en mi casa, está en mis reglas. Es lo mismo, si tú estás en la iglesia, eres creyente, el Señor va a exigirte sus reglas. Porque eres su hijo y estás en su casa. Como dije anteriormente, la disciplina de nuestros padres se limitaba a un evento particular muchas veces el castigo era con enojo. Pero la disciplina divina es para crecer en comunión y santidad con Dios. Este es el propósito de Dios para todo creyente, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y no existe una persona en el mundo, no existe un cristiano que puede decir honestamente, a mí me encanta.
Me encanta cuando Dios me disciplina. Ojalá viviera disciplinado todos los días. Si no nos gusta ni que nos corrija un hermano algo puntual y nos enojamos porque nuestro orgullo, a nadie le gusta que lo discipline. ¿A qué persona le gusta que lo discipline? Por eso el texto dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pero la realidad es que no nos gusta la corrección, la disciplina, porque es dolorosa, incómoda, pero al pasar el sufrimiento nos damos cuenta, ¿qué cosa? Que fue causa de gozo. Cuando el Señor nos quebranta, cuando el Señor trata con nosotros, cuando el Señor trata en áreas que solamente Él conoce y nos expone públicamente, nos disciplina para nuestra propia vergüenza, para que lo reconozcamos frente a todos, nosotros nos enojamos, nosotros nos entristecimos, pero después miramos hacia atrás y decimos, Señor, era necesario. Era necesario. Y eso trae gozo. Eso trae gozo. Y ese gozo es el que está puesto en Cristo en ti para que sigas la carrera. Y pongas tu mirada ahora nuevamente en Él. Para acabar esa carrera. Fruto apacible de justicia, un cambio interno en el corazón del creyente. Romanos 5, 3 y 5. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, estamos llamados a pasar por la corrección, a pasar por la prueba, porque ¿qué cosa nos va a hacer, hermano? Nos despertará. Nos despertará, así como algunos están durmiendo acá ahora con aire caliente. Nos despertará. Ya que tal vez estamos adormecidos espiritualmente. ¿Cómo termina el versículo 11? A los que en ella han sido ejercitados. Es decir, gracias a la disciplina podemos crecer, madurar, dejar de ser niños espirituales. ¿Para qué? Para el servicio a Dios. Porque nosotros fuimos salvos para alabanza de su gloria. No fuimos salvos para pasarla bien, disfrutar. Sí, eso es parte. Pero nuestro trabajo primario es para alabanza de su gloria. Hermano, ¿cómo prefieres que el Señor te llame al servicio? ¿Voluntariamente o a través de la disciplina? Si eres del Señor, tienes que estar trabajando en su iglesia. Tienes que estar sirviendo a otros. ¿Qué estás haciendo con tu don? Por lo menos uno. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Cómo lo estás utilizando en el servicio de tus hermanos, en la edificación de su pueblo? ¿Cómo? Si no estás trabajando, si el Señor te ha dado un talento, dones, si no lo estás trabajando, es como el hijo vago en la casa. Cuando lo mando a hacer la cama, la pieza, y no lo hace, hijo, hazlo, ya la semana, ¿qué voy a hacer con él? ¡Pum! Y el Señor tal vez no ha tenido paciencia, porque todos debiéramos estar sirviendo unos a otros en los dones que el Señor nos ha dado. ¿Estaba obedeciendo? Santiago 1:2, pero no lo voy a leer, lo tenía ahí. Entonces, hermanos, la disciplina del Señor es necesaria ya que nos ayuda a no decaernos, sino a mantenernos firmes en la carrera. Y de la misma forma que nosotros disciplinamos a nuestros hijos, que estamos viendo que van por mal camino, el Señor nos llama a hacer sendas derechas para nuestros pies. Y eso lo vamos a ver la próxima semana, del versículo 12 al versículo 29 de Hebreos, donde el autor nos infunde ánimo a no desmayar, sino que permanecer firme en nuestra fe para que no nos apartemos de ello. ¿Y cómo eso? ¿Nos podemos apartar de la fe? Hermanos, resumiendo, cuando el autor dice, puesto los ojos en Jesús, la ilustración lo escuché de un pastor que no me acuerdo quién, pero me gustó, dice, es como cuando un perrito adiestrado le está enseñando y le pone al frente un huesito. Y el perrito va a dirección al huesito. Pero ¿qué pasa si dentro va caminando y empiezan a aparecer otros huesitos? ¿Qué va a hacer el perro? Se va a volver loco. O sea, dejó de mirar. ¿Te das cuenta? Por eso, si nosotros estamos disfrutando a Cristo, nosotros amamos al Señor, queremos crecer, Él es todo para nosotros, hermano, ese es mi destino final. Hacia allá voy. Van a aparecer dentro del caminar cristiano muchas cosas que nos van a gustar. Muchas. Pero no todo me va a edificar. No todo. Por eso el escritor dice, todo
Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo debo dejar cosas. ¿Por qué? Porque no me permiten llegar, no me permiten avanzar, no me permiten despegarme. Son mochilas que estoy echando en ese saco, que no me dejan tener una comunión íntima con mi Señor. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por el precioso libro de Hebreos, Señor. Gracias por como un Padre amoroso nos enseña, Señor, a cómo debemos vivir esta vida cristiana como una carrera, Señor, con un objetivo común, que es la eternidad, Señor. ¿Y hasta cuándo dura nuestra carrera? Hasta cuando tú lo decidas, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a estar en la carrera, estar, Señor, en tu obra, Padre amado. Que no sea que tú vengas, Señor, y estemos en otras metas, Señor, caídas, y nuestro corazón ahí, Señor, y obviamente eso va a traer, Señor, mucha frialdad, tibieza espiritual, Señor, y vidas que no pueden glorificarte, Señor, porque lo que tú quieres es todo. Señor, tú no pides menos. Tú quieres todo para ti, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, porque sabemos que tú eres proveedor, tú eres sustentador, Señor, tú eres fiel. Tus promesas inundan la Escritura, Señor. Ayúdanos a confiar en ellas, a creer en ellas, Señor, y a poner nuestra fe en ellas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.